Las 8:23 minutos, el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, tuvo una semana muy activa en nuestro país. Varios estudios dieron a conocer y me da mucho gusto poder recibir esta mañana al subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo, porque hubo una presentación con un tema de obesidad y me llama mucho la atención y de verdad celebro que la Secretaría de Economía se sume un esfuerzo que está haciendo el Estado mexicano en torno a un problema serio que tenemos de obesidad. Subsecretario, qué gusto, feliz año primero, todavía se vale decir feliz año. ¿Qué papel va a jugar la Secretaría de Economía en torno a este anuncio que dio a conocer, este estudio sobre obesidad que dio a conocer la OCDE? Los saludo, buenos días. Muy buenos días, Jaime, es un gusto saludarte y también te deseo muchas felicidades en el 2020 a ti y a tu auditorio. Y en efecto, el miércoles de esta semana, la OECD presentó un estudio sobre la obesidad y sus efectos a nivel económico, también sus efectos, por supuesto, sobre la salud. Y ahí el estudio revela, lamentablemente, Jaime, cifras que son alarmantes para el caso de México. Como tú sabes, el 3 de octubre del año pasado, la Secretaría de Economía presentó un decálogo sobre la política industrial. Y uno de los puntos medulares del decálogo era la atención de la economía de la salud. Uh-huh. ¿Por qué nos interesa la salud en la Secretaría de Economía? Pues te diría, Jaime, que es porque la salud incide de manera directa sobre la productividad de los trabajadores y sobre la competitividad del país. El miércoles de esta semana, la OCDE presentó el estudio de los efectos de la obesidad. Revela que el 73% de los adultos en México padecemos sobrepeso u obesidad. Uh-huh. Y que los efectos de de la obesidad y el sobrepeso sobre temas de salud, sobre las enfermedades y sobre todo sobre la productividad y el costo de la atención médica, hacen que México pierda cada año 5.3 puntos porcentuales del PIB. Es una estimación que hicieron. Es una pérdida promedio que tendrá el país en los próximos 30 años, de 2020 a 2050. Vaya Entonces, como puedes ver, es una cifra alarmante. ¿Y qué se tiene que hacer para atender este problema que es, como siempre se ha dicho desde el ámbito de la salud, multifactorial? Hay temas distintos y hay acciones distintas que hacemos como seres humanos que nos pueden llevar a ese callejón. Sí, de hecho, la epidemia de obesidad es una epidemia mundial. La humanidad está sufriendo esta epidemia y los efectos en México son mucho más perniciosos. ¿Qué tenemos que hacer, Jaime? En primer lugar, tendríamos que tener más información, más educación sobre los alimentos que ingerimos y sobre las bebidas que tomamos. Necesitamos también, Jaime, cambiar nuestros hábitos alimenticios, cambiar nuestros estilos de vida, porque la juventud y una parte importante de la gente trabajadora tiene muy poca actividad física, uh-huh. Tiene muchos, digamos que lapsos en donde estamos en una posición sedentaria. Si a esto le suma que las condiciones laborales pueden ser estresantes, pues se hace una condición negativa para la productividad y competitividad del país, porque nuestros trabajadores padecen de obesidad o de sobrepeso, padecen las enfermedades que se derivan de esta epidemia y por lo tanto son menos productivos y perdemos año con año, como dice el estudio de la OECD, 5.3% del PIB. Estamos platicando con el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo. Subsecretario, esfuerzos como el realizado del etiquetado frontal, estos cambios que se han dado en nuestro país y que se han dado en otros países que no se tiene la claridad de que han resultado exitosos o no, ¿es un camino, es el camino correcto que se debe de tomar? De acuerdo con el propio estudio de la OECD, el etiquetado frontal de advertencia es una de las políticas públicas que tienen mayor efectividad y que son de menor costo. Uh-huh. Es decir, sí
son un elemento de las políticas públicas que pueden ayudar en la vía, digamos que correcta para combatir la obesidad. Pero es muy importante, Jaime, reiterar que como tú lo mencionabas hace unos instantes, este problema es multifactorial y por lo tanto el etiquetado frontal de advertencia no va a ser suficiente, porque necesitamos complementar esa acción con otras políticas públicas, políticas públicas de mayor información, de mayor educación y, como dije hace unos instantes, de cambio de hábitos alimenticios y de estilos de vida. Debe de alentar que en este momento, en este fin de semana, estemos abordando el tema con una dependencia, que es en este caso la Secretaría de Economía, que uno no la ubicaría dentro del esquema o el espectro para atender una situación de salud. Yo podría imaginar que para atender un tema de obesidad tendría que hablar con alguien de la Secretaría de Salud, pero debe de alentar que ustedes también estén metidos en el tema, ¿no, subsecretario? De hecho, Jaime, justamente lo que se hizo el miércoles de esta semana fue que tenemos una cooperación y una colaboración mucho más estrecha entre distintas dependencias, la Secretaría de Salud, por supuesto la Secretaría de Economía, pero también estuvo presente el director general del IMSS, también estuvo el representante para México de UNICEF, porque, como dijimos hace unos momentos, tenemos que tener políticas públicas multidimensionales, transversales y, sobre todo, la participación pública debe estar acompañada por la participación decidida de las empresas, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil en general, porque el problema de la obesidad es tan grande que solo lo vamos a poder combatir de manera eficiente si nos sumamos todos en esta tarea. La obesidad, sus consecuencias, temas renales, temas de diabetes, vaya, todo lo que viene acompañado. Estamos platicando con Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Subsecretario, en particular, la Secretaría de Economía, ¿qué papel estará jugando en esta lucha frontal que se tiene contra la obesidad? Un papel fundamental, Jaime, es promover precisamente nuevos modelos de negocio para hacer más eficiente la prevención de la obesidad, también alentar nuevas pruebas desde el punto de vista industrial, es decir, crear y apoyar no solamente a la industria farmacéutica, sino también la de dispositivos médicos y de pruebas, es decir, desde un punto de vista industrial, pero para atender este problema de salud que, repito, afecta de manera significativa la productividad y la competitividad del país. El tema, yo sé que esto viene más del lado de la Secretaría de Hacienda, el impulsar nuevos impuestos, reformulación de productos alimenticios, que también debe de venir acompañado de ustedes, pero también de la COFEPRIS, el tema de la Comisión Federal de Competencia Económica, que también depende de ustedes. ¿Todos tienen que jugar de alguna manera, subsecretario? Todos tendremos que jugar, como comenté hace unos instantes, en el combate a la obesidad. Todos debemos sumarnos. Efectivamente, la Secretaría de Hacienda tendrá que participar en su momento y, dado que es la competente en la materia, analizar la pertinencia o no de cualquier cambio en el esquema tributario. Pues es un privilegio poder platicar con usted, subsecretario, y aprovechando que está en la línea telefónica, ¿qué es lo que ven ustedes en el corto mediano plazo para este 2020, subsecretario? Los retos que se tienen que enfrentar desde el ámbito de la Subsecretaría de Industria y Comercio en un tema económico que lo vemos pues muy complejo a nivel internacional, lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos. ¿Dónde debe de estar parado México? ¿Y cuáles son las oportunidades que puede jugar nuestro país nuevamente reposicionándose como el principal socio de Estados Unidos con todo el tema que trae con China? Tu pregunta es muy pertinente, Jaime, porque en efecto yo diría que el escenario mundial económico es complicado en el 2020. Tenemos una tensión comercial importante entre China y Estados Unidos que afecta a nivel global, afecta las cadenas de valor globales y por supuesto pues afecta a todas las naciones que tienen algún vínculo comercial, no solamente con Estados Unidos o con China, sino que pueden ser proveedores en tercero o cuarto grado. Entonces tenemos tensiones comerciales importantes. La situación geopolítica en Medio Oriente también va a dificultar las cosas, sobre todo porque genera un
una situación de incertidumbre que normalmente ocasione que proyectos de inversión se detengan porque es más difícil evaluarlos en un contexto, repito, de incertidumbre. También creo que tenemos que reconocer que México puede tener de acuerdo con los analistas que consulta el Banco de México y muchos analistas que hacen proyecciones sobre el desempeño económico de México para 2020, estamos esperando un mejor año que 2019. En ese sentido, creo que tenemos que aprovechar las oportunidades que están, porque México tiene una posición geográfica privilegiada, tiene una apertura comercial envidiable, y son los elementos que tenemos que utilizar, repito, en un contexto internacional complejo. Pues, subsecretario, un privilegio platicar con usted, y recuerde, aquí estarán los micrófonos y la pantalla de este espacio informativo a la disposición de la Secretaría para que podamos platicar y tener este diálogo de ida y vuelta. Gracias, excelente 2020, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jaime, buenos días y feliz año a todos. Igualmente, Ernesto, subsecretario, gracias. Cintia, antes de la pausa, sismo ahora en México, ¿en dónde? Así es, Jaime, de última hora se acaba de registrar un sismo de magnitud 5.2, esto al oeste de Pinotepa Nacional en Oaxaca, y vamos a estar al pendiente de esta información. Eso es lo último que ha salido. ¿8:30? Se registró a las 8:30 de la mañana de este sábado. 5.2. En Pinotepa 29 Nacional. Kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional en Oaxaca. Gracias, Cintia. Vamos a ir a una pausa comercial.